Muy buenas tardes. Esta es nuestra materia de psicología social, unidad 1, fase 2, perspectivas de la psicología social. En el día de hoy tenemos un panel muy hermoso, tenemos nuestros compañeros y quiero en este momento presentarlos. Tenemos a Carlos Granado, a Daisy Margot Hurtado Torres, a Frankie Gilberto Ortiz y Sonia Yolanda. La persona que les habla, Ruth Useche. Vamos a mirar un poco sobre la psicología social. En este panel de discusión abordaremos la psicología social desde la perspectiva de Soto, 2006. Esa es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, que habla de la propuesta de Martín Baró desde la psicología social. Para contextualizar, iniciaremos diciendo que Martín Baró fue un psicólogo y filósofo, considerado el referente principal de la psicología social en América. Pues bien, Soto, en estas lecturas sugeridas, describe la construcción y crisis de la psicología social como área de conocimiento. De otra parte, abordaremos la psicología social en Colombia y la importancia del rol del psicólogo en la realidad social contemporánea. Esto es de acuerdo a la investigación realizada en 1917 por Karina Bocanegra, Miriam Ocampo Pradot, Rosa Suárez Pretol y Julia Neira. Ahora daremos inicio al panel de intervención con nuestro compañero Frankie, quien tendrá 5 minutos para realizar su aporte. Muy buenas tardes, compañero Frankie. Compañeros y tutora, buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Frankie Ortiz. Bueno, El ¿qué día nos de hoy, dice, Frankie? Cuéntanos, ¿qué nos dice Ramón Soto Martínez del contexto social, ideológico y disciplinar del nacimiento y constitución de la psicología social? Y cuéntanos, ¿qué nos dirías tú en la tesis principal de Ramón Soto Martínez? Adelante, Frankie. sí señora. Este habla sobre los orígenes y nacimiento de la psicología social, así como los elementos que permitieron su desarrollo y consolidación. Igualmente resalta los aspectos epistemológicos e ideológicos que rodearon la Constitución y la metodología positiva en la que se desarrolló y la crisis de la psicología social como área de conocimiento. El autor también señala que las ciencias naturales fueron el escaparate de la ciencia de la psicología y también indica que la psicología social surge en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, sin tener un claro perfil como el actual, para que aquella época existía una creencia en la que la racionalidad científica podía aplicarse a los objetos sociales, así como la creencia en la que la sociedad podía ser gobernada mediante decisiones humanas. Esto conllevó al nacimiento del Estado moderno parlamentario y la democracia que se legitimaban con la opinión pública. Se hizo necesario el estudio de esta forma de gobierno y la generación economía del mercado. Hizo necesaria la psicología social para conocer las necesidades, crear necesidades y conquistar las preferencias de los consumidores. Durante este camino lleno de cambios abruptos por la transformación de la sociedad a la entrada en la modernización, aparecieron factores que determinaron tensiones entre las ramas de la psicología, lo cual significó una pérdida de la armonía entre las ramas de esta ciencia social, al punto que psicólogos de distintas especialidades podían verse como enemigos entre sí. De lo que el autor considera es a través de la concientización de estos cambios donde tenemos mucho por hacer, despertando la conciencia científica, pues las ciencias sociales son dependientes de la sociedad y viceversa, aclarando que la psicología social, aunque es parte de esta fuerte relación, debe evitar ser cobijada por los determinados aspectos. Seguidamente, ¿cuál diría usted que es la tesis principal de Ramón Martínez? La tesis principal del autor es que para lograr un buen entendimiento del nacimiento de la psicología social suscitada en Europa y los cambios que se han realizado a través de la historia, se debe empezar por estudiar la modernidad y los factores que lo determinan, pues la psicología es una disciplina moderna. Esto conlleva el estudio de diferentes factores como la aceptación del positivismo empírico como fuente de conocimiento científico, el descrédito de los elementos espirituales o subjetivos como base científica, la recreciente industrialización de la sociedad, el auge de la individualidad
el surgimiento de los Estados Unidos como una potencia industrial, economía, tecnología e investigadora, el protestantismo y sus consecuencias sobre los estados modernos, las teorías universales de la ciencia, entre otros. El autor también nos deja ver su inconformidad con la actual psicología social al no tener un enfoque común propio que evite los diferentes puntos de vista, que lleva a la confusión, como si se tratase de diferentes objetos de estudio, porque tanto de las nuevas ramas de la psicología como las demás solo están dividiendo el mismo problema, pero sin darle una solución. Ya, compañeros. Muchas gracias, Frankie. Pero bueno, no, te queda minuto y medio. Dinos para ti, como psicólogo, ¿qué representa para ti todo lo que te ha enseñado Ramón Soto Martínez? Danos tu apreciación. Sí, según las opiniones entregadas por cada miembro, se concluye que el grupo está de acuerdo con la estimación hecha por el autor del texto acerca de que no existe una fecha exacta que se pueda señalar como el nacimiento de la psicología social, pero que evidentemente su surgimiento se dio durante la Edad Moderna, dada la diferencia con las problemáticas de civilizaciones antiguas, que se centraban en la política y la administración estatal, que en el estudio de la sociedad como tal, igualmente que tuvo un gran desarrollo en las décadas de los años 70 y 80. Sin embargo, también se nota que la opinión del grupo discrepa con la postulación de una crisis actual que el autor describe, pues no se interpreta como una crisis propiamente dicha, sino como un proceso de adaptación de la psicología social a los cambios que conlleva la evolución de la sociedad, cambios que se han venido presentando desde la mitad del siglo XX a Muchas causa gracias, Frankie. de la Muchas falta de gracias. asimilación. Muchas gracias por tu Dale, con mucho gusto. intervención, muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Vamos a pasar enseguida a escuchar a nuestra compañera Sonia. Sonia, muy buenas tardes. Compañeros y tutora, muy buenas tardes. Quería preguntarte, según Soto Martínez, ¿qué aspectos podemos mencionar como aprendizaje fundamental para la comprensión del psicólogo social en latinoamericana? Sonia. Claro que sí. Bueno, pues en cuanto a los aspectos que más se pueden destacar y que se pueden mencionar como aprendizaje ¿Puedes subir para un la... poquito el volumen? Un poquito más, por favor. ¿Me escuchan? Sí, Ahí me listo. escuchan. Súbele. Ok. Vale, que en cuanto a los aspectos que más se pueden destacar y que podemos mencionar en el aprendizaje para la comprensión del psicólogo social en Latinoamérica, cabe resaltar cómo el rol del psicólogo social es muy importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque como se describe en la lectura crítica, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica en la propuesta que hizo el autor Ignacio Martín Baró desde la psicología social, es importante comprender cómo fue el enfoque en los años 80, como lo estaba mencionando anteriormente el compañero, en donde surgen los precursores de la psicología social, especialmente en Sudamérica, porque los primeros psicólogos sociales en Latinoamérica surgieron fue en Sudamérica, ¿sí? Como fueron Maritza Montero, López y Serrano, Martín Baró y Silvia Ley, que son los que iniciaron, en donde se tiene como objetivo general el buscar la forma de construir una teoría propia, ¿sí? Que se enfoca en cómo es nuestra realidad. Entonces, el autor resalta que los objetivos que se encuentran establecidos están para asumirse y también para lograrlos. Eso es pues un aspecto importante. En busca de mejorar nuestra sociedad, logrando en conjunto una verdadera construcción para nuestra comunidad. Y eso es totalmente asertivo, ya que en Latinoamérica, en comparación con Europa y con Estados Unidos, eh, podemos entender que son culturas totalmente diferentes, en donde priman otro tipo de necesidades. Entonces, pese a eso, se puede decir que en Latinoamérica se incursionó como una psicología social nueva, diferente,
Y esto remite a la comprensión de los comportamientos humanos, que son sociales, que se contextualizan en una realidad sociocultural determinada, en donde entra lo que es América Latina y el Caribe. Entonces, otro aspecto importante es la construcción del conocimiento científico, el cual se realiza mediante cada uno de los países. Y esto está determinada por las realidades dependientes que conforman cada uno de sus países y que para algunos de sus intelectuales se manifiesta en relación de la subordinación de la psicología social en comparación con la psicología de Norteamérica y de Europa. Y asimismo se puede reproducir lo que son sus teorías de manera acrítica y por ende podemos asumirlas para una realidad diferente a, pues, a las que ya están. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que persisten los enfoques humanos y que estos presentan orientaciones de diversas índoles, como lo son las individualistas, las mentalistas, las estructuralistas y otras más. Eh, También es importante destacar que el papel de la psicología social latinoamericana se ha propuesto el desafío de enfrentar lo que en la actualidad le llamamos la realidad del subdesarrollo. Y por eso los efectos que produce sobre las personas y las relaciones que se establecen se puede enfocar de manera directa a la cuestión de lo que es el poder y por eso las posibilidades de transformación de las situaciones de desigualdad. Entonces, pues básicamente esos son los aspectos más importantes que pude resaltar en la lectura. Excelente, Sonia. Muchas gracias por tu intervención. Vamos entonces a escuchar a nuestra compañera Daisy. Daisy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bueno, Daisy, Adelante. gracias. Según la lectura de Bocanegra, cuéntanos cuál es el rol del psicólogo social frente a la realidad social contemporánea en Colombia. Bueno, ¿y cuál es tu posición frente al texto también? Ok, bueno. Empezamos por decir que esta fue una investigación que se realizó en el 2017. Angie, Karina Bocanegra, Miriam Campos, Rosa Suárez y Julián Neira hicieron este estudio sobre la psicología en Colombia. Según el texto, la psicología social en Colombia se presenta como una disciplina relacionada con el contexto histórico en el que se desarrolla. Sin embargo, surgen ciertas dificultades al tratar de definir quiénes, cómo y qué hacen los profesionales de esta disciplina en la construcción del conocimiento y en la intervención de la realidad social. También mencionan que el rol del psicólogo es conformador de saberes, se involucra en la comprensión de la relación entre los sujetos y la sociedad, entre las estructuras sociales y mentales, entre las funciones políticas y simbólicas. Aporta una lectura y genera un saber y un conocimiento cuya capacidad de transformar la realidad es el reto principal de toda práctica y participante social, inspirado así como lo planteaba desde sus inicios Paulo Freire en 1970. Otra cosa que también se menciona es que el rol del psicólogo se dirige al conocimiento y la intervención de las problemáticas sociales en la perspectiva de aportar a la comprensión y transformación de la realidad colombiana a través de indagar sobre la formación de psicólogos sociales en Colombia, rememorar su paso por la educación de pregrado y su inserción en el medio desde los años 80, sobre las reflexiones y los saberes prácticos que han generado en su trabajo para dar respuesta a las problemáticas colombianas, las tradicionales conocimientos elaborados como aporte del campo de la psicología social en el abordaje del país y sus problemáticas. Creo que es importante resaltar que la psicología social en Colombia es una psicología nueva, que se ha venido transformando a través de los hechos históricos que han venido involucrando a nuestro país, pues como lo conocemos, estamos inmersos dentro de un conflicto armado, conflicto de intereses políticos y otro tipo de eventos que han venido aconteciendo, y esto hace que la psicología social haga su mirada, hacer la introducción de cómo el rol del psicólogo juega un papel muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad.
Eso es básicamente, Ruth, lo que se menciona en este apartado. Pues no es mucho lo que tenemos por decir, vuelvo y les digo, porque la psicología social en Colombia es muy nueva y se está construyendo a medida de los hechos históricos que van aconteciendo. Creo que pues ese sería el aporte, es un aporte muy corto y seguimos aportando a través de las investigaciones, desde los colegios psicológicos, las universidades, para buscar de una manera consolidar todo lo que tiene que ver con la psicología social en nuestro país. Excelente, Daisy. Regálanos tu apreciación, o sea, tu punto de vista como psicólogo, algo personal tuyo. Te quedan 2 minutos, aprovechémoslo. Bueno, a ver, creo que son temas como muy coyunturales, algo muy frágil de comentar, pues recordando nuevamente que después que nosotros vivimos en medio de un conflicto donde tenemos muchos actores que hacen parte de ellos y la importancia de la intervención del psicólogo social puede darse en tratar de construir una mejor sociedad, ¿sí? Desde el respeto y trabajando, pues, digámoslo fuertemente en todo el tema que tiene que ver con derechos humanos, con el derecho internacional humanitario y todo lo que tiene que ver realmente con el conflicto de nuestro país. Excelente, muchas gracias, Daisy. Sí, señor, así es. Muchas gracias, compañeros. Esto ha sido muy especial y pues hay un pequeño análisis también que podemos mirar de acuerdo a las lecturas, al tema que nos ha tocado mirar en este día. ¿Y de qué nos sirven estas lecturas? Podríamos preguntarnos, ¿de qué nos va a servir a nuestra vida como psicólogo? Estas lecturas nos sirvieron para entender la importancia del metasentido en el desarrollo de la praxis científica. Lo más importante es eso. ¿Y qué tiene que ver con su aplicación social? Aún así, nos dejaron algunos vacíos. A mí, por ejemplo, me dejó algunos vacíos en cuanto al cómo hacerlo y cómo integrar esta novedosa herramienta en nuestro ejercicio profesional. No sabemos aún cómo lo podemos integrar. Es decir, que estas lecturas nos abrieron los ojos a la integralidad que debe haber en el desarrollo de la psicología social, debiendo tener en cuenta ante todo la ética y el impacto social que produce su aplicación. Asimismo, se nos invita a desarrollar, como lo decías tú ahorita, Daisy, a desarrollar un estudio más profundo sobre cómo abordar estas nuevas y completas maneras de intervención social. Son tan útiles y necesarias, sobre todo en este tiempo en que todas las ciencias evolucionan y se perfeccionan. Esto ha sido un reto para nosotros tres en este momento éramos 4, pero nuestro compañero Carlos no participó, a última hora entró, pero no pudo participar. Y nos encontramos confrontados en que tenemos que estar más preparados como psicólogo social, que nos apasiona esa carrera. Muchas gracias, compañeros, por este panel que hemos podido realizar. Muchas gracias a los tutores, muchas gracias a nuestra coordinadora, a nuestro tutor que no la habíamos presentado, es la señorita Trinidad Camacho Bello. Ella es nuestra hermosa tutora que ha estado pendiente de nosotros todo este tiempo. Muchas gracias a todos.